Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a los nuevos y nuevas usuarias, suscriptores que van sumando cada vez más ideas nuevas, más conceptos, más maneras de ver la vida y más experiencias. Cosa que nos hace a todos cada vez más ricos. Una miríada de maneras de vivir. Hoy tenemos un tema concreto. El título es Meditación cuántica del día, vibración cuántica del día, ser concretos. En un rato voy a hacer otro audio vídeo acerca de la motivación. Hemos perdido la motivación y lo que voy a hacer, que es lo mejor que puedo hacer, es contar mi experiencia acerca de la pérdida de la motivación. Cada vez que tengo un concepto, que tenemos un concepto, es algo que podremos aplicar a varios individuos, a mucha gente. No nos referimos a un nombre en concreto, particular, como Carlos, Luis, María, los cuales como tal no tienen un significado conceptual. Un concepto se aplica a numerosos individuos, a incontables individuos. Los conceptos son universales. Por ejemplo, la palabra hoja podría aplicarse a cada una de las hojas de un árbol. La misma palabra se aplica a todas esas hojas individuales. Además, la misma palabra se aplica a todas las hojas de todos los árboles, los grandes, los pequeños, hojas tiernas, hojas secas, hojas amarillas, hojas verdes, hojas de plátano, hojas de naranjo, lo que queráis. De manera que si yo le digo que esta mañana vi una hoja, los demás no tienen ni idea de qué es lo que realmente vi. Nosotros tenemos una idea, los otros, de lo que no vi. Si yo cuento vi una hoja, vosotros sabéis con certeza qué es lo que no vi. No vi un animal, no vi un perro, no vi un ser humano, no vi un zapato. De manera que ustedes tienen una idea vaga de lo que vi, pero no es particular, no es concreta. Seres humanos, no se refiere al hombre primitivo, ni al hombre civilizado, ni a un hombre adulto, ni a una mujer, ni a un niño, ni a un hombre o a una mujer, ni a esta edad en particular, ni a aquella, ni a esta cultura o aquella, sino al concepto seres humanos. El ser humano se encuentra concreto. Nosotros nunca encontraremos ni encontramos un ser humano universal que reúna todo ese concepto. De manera que el concepto señala, pero nunca es enteramente preciso. Le falta la unicidad, la concreción. El concepto es universal. Cuando hablo de un concepto, les doy algo. Os doy algo. Y sin embargo, es dar muy poco. El concepto es tan valioso, tan útil para la ciencia. Por ejemplo, si digo que aquí todos somos seres animales, eso sería perfectamente preciso desde un punto de vista científico, pero somos algo más que animales. Si digo que Carlos, Luis, María, Roberto es un animal, también es verdad, pero como omití algo esencial sobre ella, es falso. Cuando digo que una persona es mujer, eso es verdad, pero hay muchas cosas en esa persona que no se ajustan al concepto de mujer. Ella siempre es esa mujer en particular, concreta, única, de quien se puede tener una experiencia, pero no un concepto. Con el hombre lo mismo. A la persona concreta la debo ver yo mismo. Tengo que experimentarla yo mismo, intuirla yo mismo. Se puede intuir el individuo, pero no conceptualizarlo. Eso es importantísimo porque andamos con el libro del concepto. Todos. Que es un libro de prejuicios. Todos. Una persona está más allá de la mente pensante. Probablemente muchos de nosotros nos sentimos orgullosos de que nos llamen español, americano, italiano, chino, mandarino, hindú, lo que os dé la gana.
¿Pero qué significa eso? Eso es un convencionalismo. No es parte de nuestra naturaleza. Pero es increíble porque esto, sin darnos cuenta, lo tenemos en nuestros pasaportes. Y sí, son señas de identidad. Y como dije ayer, identidad es una cosa, identificarse es otra. Eso es como cuando en estos debates políticos o no políticos o incluso espirituales alguien dice: mi país piensa. Dices: cojones, ¿cómo que tu país piensa? O dice: la gran mayoría dice. ¿Cómo que la gran mayoría dice? Estas cosas ocurren y se utilizan mucho. A veces con conciencia de apoderarse del discurso, otras veces por inconsciencia. Son rótulos. Realmente uno no conoce a la persona. El concepto siempre falla o omite algo muy importante, algo precioso que solo se encuentra en la realidad, la cual es unicidad concreta. El gran Krishnamurti lo dijo muy bien. Lo hemos repetido muchas veces aquí. El día que usted enseña a un niño el nombre de un pájaro, el niño nunca volverá a ver ese pájaro. Repito, el día que usted enseña a un niño el nombre de un pájaro, nunca volverá a ver ese pájaro. La primera vez que el niño ve ese objeto blando, vivo, que se mueve, usted le dice, yo le digo, gorrión. Mañana, cuando el niño vea otro objeto blando que se mueva similar al primero, dice gorriones. He visto gorriones, me aburren los gorriones. Si usted no mira las cosas a través de sus conceptos, si nosotros no miramos las cosas a través de nuestros conceptos, nunca nos aburriremos. Cada cosa es única, cada gorrión es diferente de los demás gorriones a pesar de las similitudes. Es de gran ayuda tener similitudes porque podemos abstraer, porque podemos tener un concepto. Eso es de gran ayuda desde el punto de vista de la comunicación, de la educación y de la ciencia, pero también es muy engañoso y un gran obstáculo para ver ese individuo concreto. La medicina, por ejemplo, ha tomado el ritmito del lugar de personalizar, se ha ido por el generalizar. Entonces, todos los depresivos o depresivas entran dentro de un mismo saco y se les aplica el mismo manual que tiene un nombre. No se personaliza. No hay tiempo para personalizar. Aquí, por ejemplo, lo último, en esos países desarrollados, que ya os he dicho que el progreso llega a la estupidez y como consecuencia de la sanidad pública, privada y todas estas cosas que tenemos danzando, han decidido que el tiempo que un doctor puede dedicar a un paciente, esto casi por ley, creo que está alrededor de 3 minutos, una fantasía, sobre todo para un latino que necesita 3 minutos para calentar mentalmente y empezar a decir, ¿qué digo? 3 minutos y 20 minutos y empezar a decir qué es lo que le pasa. Si fuese un americano, iría con el manual ya escrito, me pasa esto y pondré un reloj. Un alemán seguramente igual. Los latinos necesitamos un poquito más de carrera para empezar a procesar. El concepto es una ayuda para llevarlo a usted a la realidad, a nosotros, pero cuando lleguemos a la realidad tenemos que intuirla o experimentarla directamente. Otra cualidad es que el concepto no es estático y la realidad fluye. Utilizamos el mismo nombre para las cataratas del Niágara, pero esa masa de agua cambia constantemente. Tenemos la palabra río, pero allí el agua fluye constantemente. Tenemos una palabra para el cuerpo, pero las células de nuestro cuerpo se están renovando constantemente. Supongamos, por ejemplo, que hace mucho viento y que yo quiero que la gente de mi país tenga una idea de lo que es una borrasca o un huracán, por ejemplo, americano, de esos salvajes, torbellino. De manera que, como quiero que veáis que es una tormenta, una borrasca, un ciclón, lo meto en una caja, lo capturo y os lo muestro. Naturalmente eso ya no es una borrasca, porque esa borrasca ha sido capturada. Imaginad por un momento que quiero mostraros cómo es el movimiento de un río y lo traigo en un balde. Ese río deja de fluir. En el momento que ese río deja de fluir, ya no es río,
En el momento en el que se ponen las cosas en un concepto, dejan de existir como individuo, se vuelven estáticas y muertas. Una ola congelada no es una ola es esencialmente movimiento, acción. Cuando nosotros la congelamos, ya no es una ola. Los conceptos siempre están congelados. La realidad fluye. Finalmente, si hemos de querer a los místicos, la realidad es una totalidad, pero las palabras y los conceptos la fragmentan. Por eso es tan difícil traducir de un idioma a otro. De hecho, traducir es traditore, el que traiciona. Eso es el significado. Por eso es tan difícil traducir de un idioma a otro, porque cada idioma fragmenta la realidad de una manera diferente. Es imposible traducir la palabra inglesa home al francés o al español. La palabra española casa no es exactamente home. Home tiene asociaciones que son específicas del idioma inglés. Todos los idiomas tienen palabras y expresiones que no se pueden traducir porque fragmentamos la realidad y agregamos o quitamos algo. Y el uso hace cambiar constantemente. La realidad es una totalidad y nosotros la fragmentamos para formar conceptos y utilizamos palabras para indicar diferentes partes. Si usted nunca hubiera visto un animal, por ejemplo, y un día encontrara una cola, solo una cola, y alguien le dijera, esto es una cola, ¿tendría usted la idea de qué era esta si no tuviera la idea de lo que es un animal? No, la respuesta es que no. Las ideas generalmente fragmentan la visión, fragmentan la intuición o la experiencia de la realidad como totalidad. Esto es lo que los místicos nos dicen continuamente. Las palabras no pueden darle a uno la realidad, solamente señalan, solamente indican. Uno las utiliza como indicadores para llegar a la realidad, pero una vez uno llega, sus conceptos son inútiles. Un sacerdote hindú tuvo una vez una disputa con un filósofo que decía que la última barrera para llegar a Dios era la palabra Dios, el concepto Dios. El sacerdote se escandalizó con esto, pero el filósofo le dijo, el asno en que usted monta y que utiliza para ir a una casa no es el medio por el cual usted entra en la casa. Usted utiliza el concepto para llegar, entonces se apea y va más allá. No hay necesidad de ser un místico para comprender que la realidad es algo que no puede captarse con la palabra y los conceptos. Para conocer la realidad uno tiene que conocer más allá de todo concepto. Es más, no solamente la palabra, pero utilicemos lo de la palabra, es que es energía y no solamente el concepto de la palabra, sino la entonación, la energía, vibración que rodea el uso de la palabra, nuestra voz, nuestra intención, es que todo es mucho más profundo de lo que parece. Y eso es interesante, por lo menos empezar a observarlo para cuando hablamos, pensamos, sentimos, saber lo que está ocurriendo. Esto es importantísimo. Para conocer la realidad uno tiene que conocer más allá de todo concepto. Hay un libro conocido cuyo título es La nube del no saber, del que no se sabe el autor, antiquísimo, que habla de esto. Los poetas, pintores, místicos y los grandes filósofos intuyen esta verdad. Supongamos que un día estoy mirando un árbol. Hasta ahora, cada vez que veía un árbol decía, bueno, eso es un árbol, pero hoy cuando miro el árbol no veo un árbol, al menos no lo veo como estoy acostumbrado a ver. Veo algo con la frescura de visión de un niño. No tengo para ello una palabra, veo algo único, completo, que fluye, no fragmentado, y me asombro. De hecho, de nuevo repito, ya lo he repetido un montón de veces esta semana, observar a otra persona que nunca habéis conocido a través del tacto, del olor, del oído, de la visión. Y veréis que veis 5 personas distintas. Y me asombro. Si usted me preguntara qué vio, ¿qué cree que le respondería? No tengo palabras para hacerlo, no hay palabras para la realidad, porque apenas le pongo una palabra. Estamos de nuevo en los conceptos. Y si no puedo expresar esa realidad que es visible para los sentidos, ¿cómo expresar
lo que no puede verse con los ojos o oírse con los oídos. Cómo encontrar una palabra para la realidad, por ejemplo, Dios, energía, unicidad, albedrío, lo que os dé la gana. Las palabras son indicadores, no son descripciones. Trágicamente, la gente cae en la idolatría porque cree que en lo referente a Dios la palabra es la cosa. Esto es el significado interesante de la idolatría, que muchas veces no acabamos de entender. Y si lo sacamos del concepto de Dios, en realidad entendemos que cuando hablan de idolatría es cuando entendemos, o no entendemos, mejor dicho, que las palabras son indicadores en lugar de descripciones. Incluso en lo referente a los seres humanos, o a los árboles y a las hojas y a los animales, la palabra no es la cosa. Y usted diría que en lo referente a Dios, la palabra es la cosa. Un experto en las escrituras internacionalmente famoso asistió a un curso en San Francisco y contó lo siguiente. Dios mío, después de escucharlo a usted, comprendí que he sido un idólatra toda mi vida. Lo dijo abiertamente. Nunca caí en la cuenta de que era un idólatra. Esto se lo cuenta un experto en textos antiguos, Anthony de Melo. Mi ídolo no era de madera o de metal, era un ídolo mental. Estos son los idólatras más peligrosos. Utilizan una sustancia muy sutil, la mente, para hacer su Dios. Y esto no está solamente en las religiones institucionales, no está solamente en los institutos, instituciones meditativas, en las religiones de todo tipo, en filosofías yógicas. Está en todo, está en la ideología, está en la política, está en la sociedad, está hasta en la familia. Todo lo que requiera o que reúna gente. Está en el trabajo. Donde quiero llegar es a lo siguiente: la conciencia de la realidad que nos rodea. Conciencia significa observar lo que sucede dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Lo que sucede es bastante adecuado. Los árboles, el césped, las flores, los animales, las rocas, toda la realidad se mueve. Uno lo observa, la observa, uno lo ve. Cuán esencial es para el ser humano no observarse solamente a sí mismo, sino observar la realidad. Somos prisioneros de nuestros conceptos. ¿Y acaso hemos pensado que queremos liberarnos de esa prisión? Observen. Dediquen horas enteras a observar. Y no permitan que les diga, estás empanadito o estás empanadita o perdiendo el tiempo. Es más, yo lo que sugiero es que lo hagáis en silencio y sin nadie que os conozca al lado para evitar estas cosas. Y si no, que sería lo ideal, que os importen un pepino. Observar qué, cualquier cosa. Los rostros de la gente, las formas de los árboles, un pájaro que vuela, un montón de piedras. Observen el crecimiento de una flor. Pónganse en contacto con las cosas, mírenlas. Entonces podrán tener la esperanza de liberarse de esos patrones rígidos que todos nos hemos formado, de lo que nos han impuesto nuestros pensamientos y nuestras palabras. Tendremos la esperanza de ver. ¿Qué veremos? Eso que decidimos llamar en realidad, lo que está más allá de las palabras y los conceptos. Eso es lo que veremos. Esto es un ejercicio espiritual relacionado, llamarlo como queráis, ejercicio espiritual, ejercicio de mindfulness. De nuevo, quitarle la palabra, para no ser un idólatra de la palabra. No, pero este tío está contando otra vez ejercicio espiritual, un sadhana. Que no. Igual que Krishnamurti y Anthony de Melo dicen, no hace falta meditar. Que no. La importancia del no. Esto es un ejercicio, llamadlo como queráis, espiritual, de sadhana, de meditación, de wellness, de hotel de 5 estrellas de wellness, de 1000 pavos la noche, lo que os dé la gana. Aquí por donde yo vivo hay uno muy famoso, que va mucho ruso millonario. Y no ruso millonario. Ha ido hasta Putin. ¿Antes de qué? Esto es un ejercicio
imaginar que vais a un hotel de esos, de los que acabo de nombrar, y en lugar de fomentar todos los hipersentidos, masajitas, os ponen, es que me muero de la risa porque me hace gracia, me encantaría, a observar, y te dan un manual, vas a estar 4 días, 5 días observando. Bueno, si lo montan bien puede ser un espectáculo, pero habría que montarlo muy bien porque nosotros no estaríamos preparados para aceptar una cosa así. ¿Qué me están contando? Porque tú lo que quieres, yo lo que quiero es otra cosa. Esto es un ejercicio espiritual, relacionado con la espiritualidad, relacionado con el hecho de liberarse de tu jaula, de tu prisión, de conceptos y palabras. Qué triste si pasamos por la vida sin verla nunca con los ojos de un niño. Esto no quiere decir que debamos descartar totalmente todos los conceptos. No, los conceptos son preciosos también, aunque empezamos sin ellos. Los conceptos tienen una función muy positiva. Gracias a ellos desarrollamos nuestra inteligencia. Nos invitan no a convertirnos en niños, sino a ser como niños. Tenemos que perder el estado de inocencia y ser arrojados del paraíso. Sí, la carta a mis hijos, revolcaos. Lo que nos han contado, obedeced. Obediencia tutor, lo que conté ayer. Obediencia tutor. En el otro lado se quedaría en una palabra solo, revolcaos. Tenemos que desarrollar un yo y un mí. Y es necesario, porque sin entender el mí, no entendemos el yo. Y hemos de entenderlo a través de los conceptos. Pero tenemos que regresar al paraíso. El reino de Dios está en ti. Necesitamos ser redimidos de nuevo. ¿Quién? Nosotros. Necesitamos descartar al hombre viejo. ¿Quién? Nosotros. Pero no por viejo, decrépito, que no existe eso, que no existe, que es un flujo de la vida. Yo diría que es el hombre, la mujer, el ser humano atascado. El ser humano sería un concepto. Carlos, María, Luis sería un concepto. Necesitamos descartar al hombre viejo, ya lo he explicado, la naturaleza vieja, pasada, el ego condicionado y regresar al estado de inocencia. Sí, pero sin ser un niño, porque ya no eres un niño. Es el estado de inocencia. Hace días contabas que es increíble cómo conforme vamos creciendo nos vamos oscureciendo de alguna manera, más allá de que nos pongamos y nos cuidemos mucho con muchas cremas y otras cosas y otros productos varios, y tengamos hombres de 70 que parecen 50 o que creen que tienen la potencia de uno de 20 o mujeres de 70 que parecen muñecas de porcelana. Sí, eso es otra cosa. Pero el interior. Cuando comenzamos en la vida, miramos la realidad con asombro, pero no es el asombro inteligente de los místicos, es el asombro informe de un niño. El asombro muere y lo reemplaza el aburrimiento, a medida que desarrollamos el lenguaje y las palabras y los conceptos. Entonces podremos tener la esperanza, si somos afortunados, de regresar al asombro. Krishnamurti, diario. El asombro. Y sí. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Vibración cuántica del día. Mañana otro poquito más. Chao.